Bien, vamos a dar el primer paso en alcanzar esta función de pérdida que podamos usar en entornos, en tareas multiclase, ¿no? Entonces, primer paso, vamos a normalizar. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Nosotros lo que quisiéramos es que la salida fuera una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad, ¿qué quiere decir? Que todos los 4 numeritos estén en el intervalo 0, 1 y que la suma de ellos fuera 1. Eso es una distribución de probabilidad, ¿sí? La forma de hacerlo, por ejemplo, si todos los números fueran positivos, por ejemplo 10, 3, 0, 1 y 7, nosotros lo que podríamos hacer es sumarlos todos y entonces dividir cualquiera de ellos. A ver, vamos a poner notación. Por ejemplo, esto es esto, y entonces cada uno de estos va a ser z el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿sí? Que en general lo vamos a llamar como zk a cualquiera de esos números dentro, ¿no? Z es el vector, z con un subíndice es alguno de los números, ¿no? Entonces nosotros podríamos para normalizarlos, nosotros podríamos dividir cada uno de ellos por la suma de todos, ¿no? Entonces yo podría coger cualquiera de ellos y dividirlo por la suma de todos, ¿no? ¿Sí? Asumiendo que todos son positivos, ¿no? Si todos son positivos, esto me genera una distribución de probabilidad, y te invito un poquito a que lo pruebes si quieres con ejemplos, ¿no? Pero puede ser que algunos sean negativos, y además en realidad a mí me gustaría de alguna manera como que en realidad el hard max es, si yo tengo esto y me quiero quedar con el mayor, en realidad yo me quedo así con esto, ¿no? Perdón. 0, 0, 0. Este es el hard max, ¿no? Yo me quedaría con el mayor. De todas formas, no me vale esto solo, necesito quisiera una distribución de probabilidad para luego poder usar el cross entropy de manera correcta, que lo vamos a ver ahora en un momento. Y por otro lado, no me gustaría perder esta idea, ¿no? Sí quiero premiar a los que son más grandes por encima de los otros, ¿no? Entonces, una forma como que de resolver los dos problemas, de que puedo tener negativos y de que además quiero amplificar de alguna manera el valor de los que son más grandes, es pasar todo, y vamos a poner un z sombrerito, vamos a pasar todo por la exponencial. Al pasar todo por la exponencial, os recuerdo cómo es la exponencial, ¿no? La exponencial, este sería el 1, es esta función, ¿no? Cuando es 0 es 1. Cuando es negativo, la exponencial está entre 0 y 1, pero siempre es positiva, ¿no? Con lo cual aquí ya resuelvo el problema de los negativos. Y por otro lado, la exponencial, cuando el número es más alto, le da mucha más importancia, ¿no? Esa noción de crecimiento exponencial, en fin. Entonces, tiene esta propiedad que me es interesante un poco para poder, de alguna manera, darle más importancia a las predicciones que tienen valores mayores, ¿no? Es como amplificar la importancia de las predicciones que tienen valores mayores. Entonces, bueno, si yo paso esto por un exponencial, ya tengo estas dos cosas y además todo es positivo, y entonces si todo es positivo, yo podría normalizar la salida, y ahora ya si voy a poner el i sombrerito, ya podría normalizar la salida como e elevado a, por ejemplo, de k, de cada una de las salidas, ¿no? Es decir, la salida original, tal cual viene cruda de la red, elevada a la exponencial, por la suma de todos elevado a la exponencial, ¿no? ¿Sí? En vez de k vamos a poner j, y estos son todos, ¿no? Entonces fijaos que esto es simplemente elevar todos a la exponencial y dividirlos por la suma de los exponenciales.
Con lo cual, me quito el problema de los negativos al elevar todos a la exponencial y al dividirlo por la suma vuelvo a hacer lo que hice al principio. Lo que pasa es que ya aseguro que todos son positivos, ¿no? Y entonces con esto yo ya me aseguro que tengo una distribución de probabilidad, ¿no? Esto es lo que vamos a probar luego en el notebook. Y esta es la salida de mi red, ¿sí? Y esto es la activación Softmax, que lo que hace es alcanzar dos objetivos. Uno, que es como amplificar los valores grandes, ¿sí? Con lo cual me aproximo al hard max, pero sigue siendo continuo. Al ser continuo está bien, porque esto va a estar dentro de una función de pérdida, la voy a tener que diferenciar, etcétera, lo cual eso son propiedades que yo quiero. Y lo otro que consigue es que tenemos una distribución de probabilidad. Y ambos son características que me son muy útiles luego al comparar en esta segunda fase que vamos a hacer ahora con el i final, ¿no? Otras ventajas que tiene hacer esto, bueno, cuando diferenciamos, es muy fácil diferenciar e elevado a algo, que también es e elevado a algo, con lo cual facilita luego las cosas por detrás. En fin, uno ve esto al principio, puede que asuste un poco, pero no tiene, entendiendo un poquito las razones por las cuales se usa, pues bueno, quizá asusta un poco menos y operativamente es muy fácil de usar, porque simplemente he elevado a todas las salidas, estas son las salidas, ¿no?, que tenemos aquí, a todos estos números, sería e elevado a 10, e elevado a menos 3, e elevado a 0,1, e elevado a 7, ¿sí?, dividido por la suma de todos esos exponenciales, ¿sí? Una cosa que es operativamente muy sencilla, aunque uno lo vea así de buenas a primeras y puede asustar un poquito. Bueno, esa es la activación Softmax. Por otro lado, ahora ya que tenemos una distribución de probabilidad, por ejemplo, podríamos tener algo de este estilo. Ahora ya sí, esto sería nuestro i, perdón, sin el k, porque el k es cada uno de estos, ¿no? Y ahora ya sí estamos en disposición de compararlo con la codificación como one hot de nuestra salida esperada, ¿sí? Entonces vamos a hacer, de estos dos pasos que pusimos aquí, vamos a hacer ya este segundo paso. Y hay muchas maneras de compararlo, ¿no? A nosotros nos gustaría, fijaos que estamos haciendo una función de pérdida nos debe dar valores más grandes cuando el valor está más lejos de lo que deseamos, ¿no? Es de pérdida, es de coste, estamos castigando predicciones que están lejos de la que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo, esto se podría hacer de muchas formas. La forma de hacerlo está inspirada en teoría de la información y en la noción de entropía, ¿no?, que es una manera de comparar dos distribuciones de probabilidad, que es esta distribución de probabilidad y esta distribución de probabilidad. La salida de mi red para el dato i y el valor esperado que a mí me hubiera gustado que mi red hubiera sacado de mi dato i, ¿no? Si esos fueran iguales, pues la pérdida sería 0, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo es lo siguiente. Acordaos que cada uno de estos, con esto, yo me estoy refiriendo, si k es 0 es este, si k es 1 es este, 2 y 3, y con esto yo me estoy refiriendo al deseado, ¿no?, sin el sombrerito, con k igual a 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, la función de pérdida, de predecir esto, cuando en realidad me hubiera gustado sacar esto, se define como la suma para todos los valores de k, y esto es k 0, 1, 2 y 3, ¿sí?, para cada una de las neuronas de salida, ¿sí?, de el valor que yo esperaría tener por el logaritmo del valor correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, igual, esta fórmula puede asustar cuando uno la ve así desde cero y sin anestesia, pero fijaos que, por un lado,
Bueno, por un lado está el logaritmo, que no nos deberíamos de romper demasiado la cabeza. Esto viene de Information Theory. Si estáis interesados, pues bueno, podéis ver un poco la definición de entropía. Hay justificaciones detrás de por qué se usan estas cosas. Pero bueno, no entremos demasiado. Asumamos que usamos un logaritmo que viene justificado por una cierta teoría que hay detrás. Y fijaos que esto es un sumatorio por todos estos números. Es decir, este sumatorio en este ejemplo es que 1 por el logaritmo de 0,6 más 0 por el logaritmo de 0,2 más 0 por el logaritmo de 0,1 más 0 por el logaritmo de 0,1. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad de todos estos términos de k solo me sobrevive el que corresponde con la clase que yo tenía que haber predicho, ¿no? Es decir, solo me va a sobrevivir el logaritmo de 0,6. Entonces, esto, en mi caso, vamos a ver, esto, en este caso concreto, pues supongamos ya por poner un número, ¿no? Este es el dato número 356, la fila 350, la predicción para la fila 356 de mi matriz X, ¿sí? Con respecto al que me hubiera gustado que hubiera predicho, es logaritmo de 0,6. Menos, perdón, esto es un menos porque el logaritmo de cosas entre 0 y 1 es negativo, y entonces le damos la vuelta para que sea positivo, ¿no? Y cuanto más pequeño es, más negativo es. Por tanto, cuanto más negativo es, le damos la vuelta, es más grande, ¿no? El logaritmo de 0,01, pues sería, por ejemplo, si tenemos esta, ¿no? 0,2, 0,1 y 0,1. Y supongamos que tenemos otro modelo que también acierta la clase, pero la acierta de esta manera. ¿Con cuál de los dos modelos, a cuál de los dos le premiaríais más o a cuál de los dos le castigaríais más, ¿no? Ambos aciertan, ¿no? Pero como que esta acierta con más confianza, ¿no? Entonces fijaos que el logaritmo de 0,4 es un número negativo que es menor que el logaritmo de 0,6. Es un número más negativo que este, ¿no? Entonces al poner el menos, pues es mayor y por tanto se le está castigando más, ¿no? Que es la función de pérdida. Bueno, pues esto que acabamos de ver ahora, es el cross entropy. Y esto es para un dato, para el i, y nosotros pues podemos coger el promedio del cross entropy para todos los datos, y esa es nuestra función de pérdida. Y está bien porque es una función de pérdida que, bueno, aquí operativamente, aunque veáis que hay un logaritmo, en fin, no os debéis de asustar. Esto básicamente es que nos estamos quedando con la probabilidad, después de haber hecho la normalización, con la probabilidad de la clase que debería de ser. Y de esta manera estamos premiando más cuando el modelo acierta, y además acierta con más seguridad. Esa es la intuición que hay detrás de esto, ¿no? Y fijaos que esto sería la pérdida la promediamos, todo esto son funciones suaves, es decir, son funciones continuas, son derivables, tanto esta como la que tenemos por acá. Entonces, bueno, resolvemos el problema de los negativos que teníamos anteriormente, le damos más énfasis a los valores que son mayores para darles un poco de ventaja. Bueno, resolvemos varios problemas con dos operaciones que uno ve la fórmula inicialmente y puede asustar, pero bueno, con el softmax y con el cross entropy, que es el que tenemos acá, resolvemos toda una serie de problemas que se generaron cuando uno plantea el objetivo de vamos a tener una función de pérdida en el caso que tengamos una clasificación multiclase y tengamos varias neuronas de salida, como que una responsable para cada una de las clases, ¿no? Entonces, bueno, son dos operaciones que son sencillas, no hay que tenerle miedo a la fórmula. Una vez que la entendemos y la sabemos operar, es muy sencilla de operar. En fin, esto es una línea de Python, como siempre o como casi siempre, ¿no? Y resuelve varios de los problemas que hay detrás, ¿no? Entonces esto se usa mucho en Machine Learning como función de pérdida para problemas multiclase.